buenas tardes. Mi nombre es Agustín Capandé y soy el responsable de la Asociación de Alumni. Como les comenté anteriormente, Alumni es un nuevo proyecto de la escuela que próximamente presentaremos y que va a brindar servicio en 5 grandes áreas a antiguos alumnos y alumnos en materia de formación, desarrollo profesional, conocimiento, networking y beneficios y descuentos. Como les dije, en breve van a tener más novedades al respecto. Bienvenidos una vez más al ciclo para emprendedores. Esta segunda sesión la hemos denominado la metodología lo es todo, de la idea a la empresa, y nos enfocaremos justamente en cómo traducir una idea en un modelo de negocio, por ejemplo, en las herramientas y en las metodologías para desarrollar propiamente una startup y también, y que no es cosa menor, en lo que es cómo formar un equipo para emprendedores. Nos acompaña nuevamente Álvaro Cuesta. Bienvenido, Álvaro, nuevamente. Muchas gracias, Agustín. Álvaro es, como les había ya mencionado en la primera sesión, fundador de Sonar Ventures, que es la primera productora de startups de España. Es una empresa que se dedica a acompañar, asesorar y lanzar nuevos emprendimientos que resultaron exitosos en el ámbito internacional. Él además es conferenciante y consultor en diferentes instituciones y empresas en todo lo referido a estrategia digital y a emprendedurismo. Antes de darle la palabra a Álvaro, los invito una vez más a que participen de esta sesión, a que se involucren, y que hagan sus preguntas, extiendan sus consultas a través de Twitter utilizando el hashtag EmprendeEAE. De hecho, los invitamos enfáticamente a que participen de esta sesión. Ya les contará más Álvaro en detalle. La idea es que se vuelva una sesión muy interactiva y esas interacciones, ese diálogo que buscamos tener con ustedes, lo vamos a establecer a través de Twitter. Así que una vez más, el hashtag para poder participar es EmprendeEAE. Muchas gracias y bienvenidos una vez más. Muy bien, pues muchas gracias, Agustín. Buenas tardes, buenos días a los que estén por diferencia horaria comenzando el día, o buenas noches también. Lo primero, quería hacer una breve recapitulación de la anterior sesión. Habrá algunos que se han incorporado a esta segunda sesión y otros que, bueno, ha pasado ya el tiempo y no por refrescarnos, ¿no? Entonces, bueno, simplemente recordaros cuál era el propósito de este curso. Era una charla más introductoria, más general de lo que queríamos lograr en estas sesiones, que es básicamente, pues por un lado, bueno, empujar a aquellas personas que tuvieran claro que quieren emprender y que reúnen los requisitos y tienen la oportunidad de emprender, y incluso por otro, lo que habíamos hablado, ¿no? Disuadir a aquellas personas que tienen una idea equivocada del emprendimiento y casi es más importante disuadir a alguien de un posible fracaso estrepitoso, ¿no? Y para eso analizamos, pues, los distintos aspectos que tenían y que afectaban a la hora de emprender, a la hora de tomar la decisión de emprender y al éxito del propio negocio. Y hablamos de varios aspectos, estoy haciendo memoria. Hablamos de los aspectos internos, comenzamos por los aspectos externos, con el ecosistema en sí mismo, con los aspectos que regulaban un ecosistema emprendedor. Seguíamos con los internos, es decir, pues las aptitudes y las actitudes que alguien tiene que tener, de liderazgo, de perseverancia, de pasión, etcétera. Teníamos los aspectos motivacionales, es decir, lo que llamábamos la pasión, cómo de importante era, ¿no? el apalancarnos sobre nuestra pasión y también diferenciar que no siempre tenemos que tener pasión o hacer lo que nos apasiona, sino ponerle pasión a todo lo que hacemos. Entonces, a veces no es solamente decir, me gusta tocar la guitarra, voy a montar un negocio alrededor de eso, que si lo logras, fenomenal, sino también detectar oportunidades de negocio y poner pasión en dichas oportunidades. Y evaluamos un último elemento, que se habla muy poco de él, porque a los emprendedores denominados de éxito les gusta muy poco reconocerlo, que es la suerte, ¿no? Habíamos hablado del aspecto aleatorio y pusimos el ejemplo de Google, cómo habían pasado de fracasar en un experimento donde pretendían lograr montar una web para vender pizza online, y cómo una cuestión anecdótica y aleatoria hizo que ese experimento fracasase
y de ahí les empujase a montar Google, que es lo que realmente sabían hacer, ¿no? Y de ahí, bueno, pues ese componente de suerte que también es muy importante. No quiere decir que emprender sea cuestión de suerte, lo que quiero decir es que se tienen que dar los aspectos externos, un buen ecosistema, aspectos internos, una persona capaz desde el punto de vista de las competencias emocionales, y por supuesto tener la pasión y la motivación adecuadas, porque uno puede ser muy capaz, pero cuando las cosas vienen muy mal dadas, lo que te hace levantarte por la mañana y ir a tu oficina y pulsar el botón del ascensor con alegría y deseando llegar a tu oficina, es precisamente esa pasión, ¿no? Esa pasión por hacer lo que te gusta. Y hacer lo que te gusta, insisto, no tiene que ver solo con el tema relacionado, sino con algo que veremos ahora también muy importante, que es con la gente con la que trabajas. Es fundamental. Es fundamental. Si no, este mundo tendría un 99,9% de gente no emprendedora que sería infeliz. Y no es así. Dependerá de cuál sea el entorno en el que trabajen. Bien, pero todo eso, al final, ¿qué es lo que daba? Pues daba lugar a una iniciativa emprendedora. Pero esa iniciativa emprendedora tiene que materializarse en una oportunidad de negocio. Y una cosa es la motivación y las intenciones, y otra cosa es que, además de eso, es necesaria una metodología. Y esa metodología es la que vamos a ver hoy por encima. Vamos a cubrir algunos aspectos metodológicos de qué es necesario, desde mi punto de vista, o qué es conveniente, o algunas sugerencias para crear negocios, principalmente digitales, que son los que yo he tenido oportunidad o experiencia de trabajar, pero que realmente se pueden aplicar en cualquier tipo de negocio. Y con estas metodologías, en las siguientes sesiones, iremos viendo una por una, iremos a lo concreto, iremos a ejemplos mucho más concretos. Lo que yo os pido también es, como os decía en la última sesión, y os agradezco que los que estéis al otro lado participéis. Aquí tenemos el maravilloso Twitter con el hashtag EmprendeEAE, y yo lo que voy a intentar es también recomendaros algunas herramientas en tiempo real para que podáis incluso hacer pruebas, y si tenéis dudas o queréis incluso mostrarlo al resto de gente que pueda estar en otras partes del mundo y mostrar lo que habéis hecho, pues ¿por qué no utilizar este hashtag como si fuera una clase ahora mismo virtual, ¿no? Que yo creo que es lo bonito de todo esto. Y por supuesto, cuando termine esta charla, lo mismo, igual que hicisteis la última vez, cualquier pregunta, cualquier cosa que queráis comentar, he recibido varios correos electrónicos, pues estoy más que encantado de recibiros y ayudar en lo que pueda. Bien, hablábamos de divertirse, ¿no? De ponerle pasión, de estar motivado, de hacer algo para disfrutar. Pero todo esto, evidentemente, la clave para hacer eso y para que tengamos éxito en nuestro proyecto, creo que es algo que es muy obvio para todo el mundo, es tener un buen equipo. Poca gente hoy piensa o se plantea que uno pueda tener éxito solo. De hecho, es que yo no conozco a nadie. Ni a lo largo de la historia hay muy poca gente. Eso es casi ya un tópico, ¿no? Un cliché de ese proverbio africano, de si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar muy lejos, ve acompañado, ¿no? Pues en el mundo de la empresa es fundamental. No hay nadie que haya tenido éxito sin tener un buen equipo detrás. ¿Por qué? Pues un poco también por lo que comentábamos la última vez. Porque un equipo es lo que hace que tus carencias, porque nadie es perfecto, se complementen. Y que todos los requisitos para que un negocio prospere no tienes por qué cumplirlos tú, sino rodearte de la gente que pueda complementarte. Esa es la clave. Por tanto, lo que vamos a cubrir es, hemos hablado aquí en este slide que creo que podéis ver, sí. Hablando del equipo, podéis ver aquí una serie de frases, de mensajes que para mí son claves y que marcan mi día a día. Especialmente en mi caso, yo tengo una company builder, con lo cual mucha gente piensa que monto empresas, ¿no? Y hay una frase de Zach Ziglar que me encanta, que me parece que resume mucho lo que debería hacer cualquier emprendedor, que es: you don't build a business, you build people and then people build the business. Y para mí esa es la clave de cualquier emprendimiento. El que no entienda esto, y es de los pocos temas en los que yo me atrevo a dogmatizar o dar lecciones, el que no entienda esto no va a ir a ninguna parte como emprendedor. Y lo afirmo así de categóricamente, porque el que no entienda que es la gente la que va a lograr
hacer de tu negocio un éxito y que ese equipo es el que va a llevar a cabo el éxito o el fracaso de tu empresa, y que no, además no lo digo yo, sino que estadísticamente, incluso como abogado, he vivido muchos casos de empresas que tenían que cerrar o que tenían graves conflictos, y en el 80% de los casos era por problemas de equipo o de relaciones personales o de gente que abandonaba o de socios que acababan mal porque eran incompatibles, etc. Por tanto, el equipo en este sentido es clave. Entonces, por un lado, estamos hablando de construir equipos, y por otro lado, cómo adquirir ese equipo. Claro, es un reto, no es fácil encontrar el equipo adecuado, y menos cuando no tienes dinero, y menos cuando tienes una idea y no tienes más que un sueño y no tienes nada con lo que asegurar o garantizar una nómina. Pero hay otra de las frases que a mí me gusta mucho, dice hire slow, fire fast. Es muy importante. ¿Por qué? Y lo veremos en la siguiente clase, que estará dedicada íntegramente a los aspectos de cultura, que es algo que también se trata muy poco en este tipo de clases o de seminarios o de programas, ¿no? La importancia de la cultura. Hay un libro muy bueno que os recomiendo, que se llama Culture Eats Strategy for Breakfast. La cultura se come a la estrategia para desayunar. Y lo que viene a decir es que las estrategias de negocio, los planes y todos los skills, si no hay una cultura potente detrás, y eso tiene mucho que ver con el why, how, what que vimos en la última clase, ese círculo de motivaciones, ¿no? De que todo nace del para qué, y a partir de ahí se construye lo demás, ¿no? Sin una buena cultura sólida, y esa cultura la crea el equipo, no se crea por diseño inteligente, sin una buena cultura no tiene mimbres para prosperar o para crecer esa empresa. Con lo cual, lo importante es dedicar mucho tiempo a encontrar a esas personas. Es como, perdonadme la frivolidad, pero también siempre he comparado una relación de socios como un matrimonio, y es muy importante entender eso, ¿no? Entonces, casarte con alguien de primeras, sin conocer a esa persona, sin ver en qué puntos sois compatibles, complementarios, sin entender que el compromiso tiene que ser mutuo y sin dejar las cosas muy claras y pactadas, pues evidentemente está abocado al fracaso, ¿no? Pues en el mundo de los socios y de tu equipo es exactamente lo mismo. Con lo cual, lo primero que yo recomendaría a la hora de buscar el equipo es hacer un check-up personal. Es decir, conócete a ti mismo, que dicen los clásicos, esto es lo mismo. Investiga, conócete, detecta cuáles son tus fortalezas y detecta cuáles son tus debilidades. Y a partir de ahí buscarás a la gente que pueda complementarte aquellas debilidades. Si tú crees que eres bueno y que eres el hombre orquesta y el ejemplo del emprendedor hombre orquesta que se cree inteligente, brillante, que tiene la idea y que lo sabe hacer todo, pues al final, bueno, a lo mejor al principio lo puede hacer, pero ni va a crear equipo, ni va a saber delegar, ni va a saber crecer el modelo, ni va a crear una cultura, etcétera, ¿no? Con lo cual, lo primero, autodiagnóstico de cuáles son las aptitudes y capacidades de cada uno. A partir de ahí, saber qué piezas necesitas dentro de tu equipo, y no verlo como un proceso de selección, sino como un proceso de seducción. Yo lo veo así. Cuando traigo talento a mi empresa, en el fondo, hombre, lo de seducción con muchos matices. Bien entendido. Bien entendido. Pero sí es verdad que con la pasión con la que yo le hablo a la gente de mis negocios, de mis empresas, eso se percibe, no se prepara, no se hace. Y esa pasión tiene que ver con todo lo anterior que hemos visto antes, con esos aspectos motivacionales y de propósito, ¿no? Si no, pues no te lo crees. De ahí que yo no sea partidario de externalizar la selección de tu equipo en otras personas que no seas tú, porque no van a transmitir con el mismo cariño o pasión lo que estás haciendo. Con lo cual, lo primero, self-check. Segundo, buscar quién te complementa. Tercero, entender qué es lo que implica un equipo, completo o potente, y a partir de ahí comenzar a construirlo poco a poco. Entonces, en el mundo de la startup, los entendidos en esto, yo no me considero todavía a ese nivel, pero hay una aceleradora que se llama 500 Startups en Silicon Valley. Un tal Dave McClure habla de dos partes fundamentales en el equipo en una startup, y lo sintetiza en el hacker y el hustler.
En español, básicamente, el hacker no es que sea un pirata informático, sino que es una persona que sabe mucho de informática, muy técnico o muy orientado a ejecución. No tiene por qué ser, si es una empresa tecnológica, pues ese es el caso. Si es una empresa puramente operacional, pues esa es la persona ligada a ejecución, a make things happen, o sea, a conseguir que todo funcione, que el reloj dé la hora y que no falle. Y por otro lado, el hustler es la persona que le echa morro, que le echa cara, que pide disculpas en lugar de pedir permiso, que a lo mejor consigue al principio que un banco le dé una línea de crédito por lo simpático que es. De verdad, voy a decir, yo lo he hecho, pero no es que yo me considere simpático, sino que yo cuando empecé con 18, 19 años y obviamente nadie me avalaba en un préstamo y no tenía dinero ni tenía histórico de tesorería, pues a lo mejor le llevaba un ramo de flores a la persona que estaba en la oficina del banco, un poco también haciendo autoparodia, no tomándotelo en serio, pero como diciendo, bueno, oye, mira, solo tengo esto para darte realmente, o sea, no tienes más que la confianza en alguien que va a poner el cuerpo y alma a su proyecto, ¿no? Que a veces es mayor garantía que otras, ¿no? Entonces, esa actitud es fundamental, pero si no tienes a alguien que luego ejecuta las expectativas que generas, pues es un proyecto inacabado, es algo que no funciona, ¿no? Entonces, ese matrimonio de hacker y hustler, yo intentaría, si vais a ser dos cofundadores, tenerlos siempre, el operacional y el desarrollo de negocio, ¿de acuerdo? Luego ya hay otro tipo de roles que son deseables y que cuando el equipo va creciendo, pues van complementando, construyendo un buen equipo. Aquí podéis ver en el slide que obviamente partimos de que todos tenemos cosas buenas y cosas malas, entonces hay que buscar a alguien, pues hablamos aquí del cerebro, el investigador de recursos, el coordinador, el impulsor, pero que le gusta impulsar pero luego no le gusta ejecutar. Hay gente que le encanta ejecutar y que no son creativos. Hay otros que dicen el cohesionador, pues es simplemente alguien que aporta tranquilidad, paz, que no tiene aristas a nivel equipo y que aglutina al equipo, ¿no? En alguna startup le hemos llamado incluso mamá pato, siguiendo la fábula tal. Vamos, lo llamaba el propio equipo, porque era alguien que a lo mejor no tenía un liderazgo arrollador, pero que aportaba cohesión al equipo. Lo que los americanos llaman el shy authority, la autoridad tímida, ¿no? Pues ese equipo, ese perfil también es muy importante. El cohesionador, el implementador, el que le gusta ponerse a ejecutar, el finalizador, el que hace ese punto de orientación al detalle, que hace el quality assurance y toda esa parte de excelencia, ¿no? Y el especialista, pues en función del área en el que estés, el que aporta esa visión vertical del negocio, ¿no? Entonces, obviamente esto es una carta a los Reyes Magos o a Santa Claus, ¿no? Pero todas las buenas empresas que tienen más perfiles de este tipo, y no todos cerebros, o no todos investigadores, o no todos cohesionadores, pues evidentemente en ese equilibrio es donde va a residir uno de los factores del éxito. Entonces, bueno, como equipo yo creo que nos podemos quedar aquí. Si tenéis alguna experiencia que queráis compartir ahora en el hashtag o alguna pregunta al respecto, también. Yo soy, ya digo, a mí me supuso una llamada, una especie de despertar como emprendedor, esta parte de la cultura y del equipo. Porque al principio, cuando yo quería crear esta Company Builder, pensaba en crear una factoría de ideas. Yo lo veía muy de revolución industrial, ¿no? Muy de, oye, tengo documentados 500 procesos de cómo crear una compañía y parece que son compañías como churros, ¿no? Y hasta que no entendí esa importancia, aunque lo sepamos en los libros y en todos los manuales de liderazgo, pero hasta que no lo vivimos, esa importancia, no nos damos cuenta de que lo que saca adelante un proyecto es su equipo y esa cultura interna. En la próxima clase, en la próxima charla, veremos cómo mantener ese equipo unido, cómo sacar lo mejor de ese equipo, cómo hacer que ese equipo sea realmente quien construya la compañía. Y eso se hace a través de la cultura. Y la cultura, para mí, es uno de los aspectos menos tratados y más críticos en el éxito de cualquier negocio. Lo veremos en la siguiente.
Una vez tenemos esos factores externos, internos, esa motivación, esa suerte o sitio adecuado en el momento adecuado y esa idea de negocio, y de repente hemos conseguido contagiar la ilusión a un compañero que nos complementa y hemos creado ya el primer germen de ese equipo, es cuando tenemos que empezar a plantearnos ya los aspectos más metodológicos. Es cuando hay que dejar de afilar el hacha y hay que empezar a talar el árbol. De otra manera correremos el riesgo de llegar a lo que se llama parálisis por análisis, que es muy común, a mí me ha pasado también, en los emprendedores cuando empiezan un proyecto, que surge el amor entre dos emprendedores y se pasan horas y horas y horas pues arreglando el mundo, pensando si van a vender, en qué mercado bursátil van a cotizar, pero realmente todavía no han empezado a dar los primeros pasos a talar el árbol y a tal, ¿no? Y en el fondo están los dos en un autoengaño, ¿no?, constante, analizando y constantemente buscando planificar las cosas, ¿no? Entonces, lo que viene a romper esta parálisis por análisis es precisamente esta metodología que podéis ver aquí y que para mí es la esencia de la metodología emprendedora. Me preguntan aquí, ¿la cultura se da naturalmente o se puede provocar de cierta manera? Como decía, lo pregunta Virginia Adrada. Exacto. Esa es una buena pregunta, de hecho, es decir, ¿cabe el diseño inteligente de la cultura o no? Pues bueno, yo creo que es tanto como decir, ¿se puede cultivar de forma artificial o se puede cultivar de forma orgánica? Yo creo que lo mejor es, hay que cultivar, y eso es un proceso natural y es algo orgánico, pero se puede optimizar o se puede hacer que germine o que resista la planta mucho más, o acelerar el crecimiento, o elegir mejores cultivos o mejores, fertilizantes. En el caso de la cultura pasa lo mismo, es decir, hay lo que existen los culture hacks, los hacks culturales, que son determinadas acciones que se pueden establecer desde arriba y que ayudan a que esa cultura prospere. Por ejemplo, culture hacks que tenemos en Sonar Ventures. Tenemos una cosa que se llama el outworking. El outworking, que parece una tontería, es una cosa que nos hemos inventado, que es que hay reuniones que en lugar de tenerlas en una sala, pues en lugar de work out, hacemos outwork, que es que tenemos la reunión y en lugar de medirla en tiempo, lo medimos en distancia. Y nos vamos a pasear todos. Y nos damos una vuelta a la calle y mientras vamos caminando por la calle vamos teniendo la reunión. Eso hace que digas, bueno, estoy haciendo algo que otros no hacen. Y me lo paso bien, me oxigeno, no estoy nervioso porque estoy en una sala encerrado, etcétera, ¿no? Pues ese es un culture hack. Bueno, hay cosas que te dan identidad. Otra, pues el sexy salad. Pues los miércoles todos los trabajadores traen un ingrediente distinto y entre todos se pone para crear una ensalada que todos se comen, ¿no? Y luego ya el resto de días cada uno que hace lo que quiera, pero ese día se crea una sensación más de comunidad en torno a la comida. Hemos quedado a veces para jugar al Ultimate Tournament o a juegos en red. Bueno, pues esas cosas ayudan, ¿no? O las cervezas de después de tal. Hay unas que son orgánicas, que surgen de forma espontánea, claro, que llaman bottom-up, es decir, desde abajo hacia arriba, y hay otras que es bueno que el líder o los líderes del equipo instauren. Pero la función del líder, en mi opinión, tiene que ser más que de trabajar en el cultivo de esas frutas o de esas verduras o de esos emprendimientos, de esas frutas. Es más saber eliminar las malas hierbas. Creo que la función del buen líder o del buen emprendedor tiene que ser el de ser vigilante de tu cultura, protector o garante de esa cultura. Dejar que prospere de forma lo más orgánica y natural posible. Cuantos menos hacks tengas que poner, mejor, porque quiere decir que esa cultura ya fluye de forma natural. Y se construye desde abajo hacia arriba. Exacto, que es lo ideal, pero si de repente entra una manzana que pudre el resto, y es muy fácil caer en en gente tóxica que contamina el resto, en el gossip, es muy común el cotilleo, las críticas por la espalda, el reírse del otro, el criticar al otro, el competir, etcétera. Todas esas cosas que parecen decir, bueno, es un comportamiento aislado.
yo he visto equipos caerse por ese comportamiento aislado, cómo se extiende a los demás, ¿no? Claro. Entonces, es muy importante el ser vigilante en eso. Y es donde, por eso esa frase anterior del hire slow, fire fast. En el momento en el que detectas que hay un potencial empleado o miembro del equipo que sea tóxico, elimínalo sin pensarlo. O sea, sin pensarlo, ya me entendéis. De forma drástica y eficaz. Porque realmente es lo que puede dar con el fin de tu empresa. Creo que ese es uno de los elementos. Ahora una consulta, Álvaro. La cultura desde ese punto de vista entonces es en cierta forma lo que te permite seguir adelante desde la idea inicial hasta que efectivamente, porque claro, hay esto que mencionábamos de la seducción inicial, ¿no? Entonces contratas a una determinada cantidad de personas, les seduces en esa idea, ellas lo ven como algo interesante, empiezan a trabajar por ese proyecto, pero claro, desde que efectivamente se lanza hasta que efectivamente se concreta, Sí. bueno, hay mucho camino, puede haber mucho camino Sin por duda, recorrer. momentos muy duros. Y tal vez ahí es la cultura en donde verdaderamente ayuda o apalanca para que efectivamente... Completamente. Vamos a, por ejemplo, poner un ejemplo, ¿no? Una pareja, pues cuando se conoce, pues se fija en aspectos a veces más inmediatos, más físicos, más pasionales, más de satisfacción inmediata, y cuando va desarrollándose, pues tiene que compartir una serie de valores. Si uno está acostumbrado en su pareja a hablar cuando tiene un problema, a escuchar al otro cuando lo tiene, a que haya un orden en casa. Digo orden, no porque yo esté diciendo cómo tiene que ser una pareja, digo, es un modelo, hay otros 200 y ninguno mejor que otro, ¿vale? Lo que digo es, eso sería lo más parecido a lo que es una cultura empresarial, al cómo funcionan las cosas en casa. Bueno, pues si mañana tengo un problema con mi pareja, obviamente, si estoy acostumbrado a hablarlo, las probabilidades de que salgamos adelante van a ser mucho mayores. Si hay una cultura de aislamiento y de que cada uno tiene su vida y de no comunicar nuestras emociones, no lo resistirá. Entonces, aunque cada uno tenga su seña de identidad, hay factores de una cultura que son universales y que se demuestra que son muy, muy potentes, ¿no? Uno es la comunicación interna. Si no hay una cultura de comunicación interna, y bidireccional, de arriba abajo y de abajo arriba, pues obviamente es muy difícil que eso prospere, porque no te sientes parte del proyecto, ¿no? Pero sí, yo creo que eso contesta a tu pregunta. Preguntan también, ¿el hacker y el hustler pueden por necesidad combinar sus talentos o siempre deben estar 100% limitadas? Saludos desde México. Entiendo que lo que quiere decir es que puede haber puntos de solapamiento entre los dos fundadores, ¿no? Exacto. Bueno, yo creo que en una empresa al final tienes que hacer de todo. Entonces, simplemente no se trata de que sean dos compartimentos estanco, sino que tengamos claro que son dos círculos concéntricos, o dos circunferencias secantes, donde habrá puntos en común y que tendrán que compartir sus talentos y confluyan, pero cada uno tiene su propia esfera, nunca mejor dicho, o sea, tiene su propio ámbito de actuación y de responsabilidad. Ese debe ser el equilibrio, o sea, ni es excluyente, no son excluyentes, ni claro. Son demasiado hibridados, ¿no? Sino que es simplemente una pequeños círculos secantes. Ve aquí, esto nos publicaron recién, se inició con la empresa. Bueno, orgullo mexicano, Dulce México, enhorabuena, publicidad de Dulce México. Así me gusta, animo a que lo veáis. Bien, entonces esto es relativo a las partes culturales. En nosotros, en Sonar Ventures, por ejemplo, dentro de nuestra cultura hay varios elementos. Yo, por poner un ejemplo, pues ya digo, nos hablaremos más en la siguiente clase, pero pues transparencia, pues es súper importante, no ocultar lo que ganan los demás, lo que has cobrado, lo que no has cobrado, si van mal las cosas, si van bien, las decisiones que vas a tomar. Yo creo que es algo fundamental. Prudencia. Bueno, pues parece una tontería, parece algo demasiado rancio, pero el no sobreestimar los fracasos, ni tampoco ser demasiado triunfalista en las expectativas, porque entonces se crea un problema de gestión de expectativas con el equipo. Otro de los valores que tenemos pues es el bootstrapping, es decir, el bootstrapping es emprender sin recursos, el siempre buscar, imaginarte que eres pobre y que tienes que hacerlo con los menores medios posibles. Pues si en tu cultura está eso,
Hay empresas donde no está y entonces lo que es tiras de presupuesto y disparas con pólvora ajena, ¿no? Claro. Hay muchas de ellas, pero una de las que están en nuestra cultura es precisamente la metodología. Es decir, nosotros creemos que la propia metodología está dentro de nuestra cultura. De ahí que mezcle en esta charla el aspecto equipo con el aspecto Lean Startup. ¿Por qué? Porque el Lean Startup no es solamente un framework de trabajo, sino que también es una manera de pensar, es un paradigma de emprendimiento y de trabajo. ¿Qué es Lean Startup? Entonces vamos a centrar, si os parece, en esta parte metodológica, donde vamos a cubrir por encima estos aspectos y en otras clases nos vamos a detener en cada uno de los puntos relativos al Lean Startup y al Customer Development. Bien, Lean Startup no es algo nuevo, viene del Lean Manufacturing, de la producción industrial Lean, que empezó en Toyota ya hace muchos años, y era una metodología de producir de forma ágil, ¿no? Eliminando los residuos, etcétera. Pero hubo un señor que se llamaba Eric Ries. Mucha gente lo pronuncia Eric Ries, no, es Eric Ries, aunque tengas la tentación de decir Eric Ries, no. Pues Eric Ries dice, el emprendimiento es fundamentalmente un proceso que puede ser aprendido y por tanto puede ser enseñado. Eric Ries parte del concepto de aprendizaje validado, es decir, la unidad de crecimiento de una empresa no es su facturación, sino que se lo digan a WhatsApp, que no facturó casi nada, y luego ¡boom!, se lo vendieron. O Facebook, que tampoco facturaba mucho al principio, o Twitter, que sí están pérdidas prácticamente, no están pérdidas, pero gana muy poquito dinero, sino que es lo que llaman ese aprendizaje validado. Es decir, cuántas cosas has probado, contrastado y mejorado de tu producto, de tu modelo de negocio, para estar más cerca del momento donde puedas empezar a rentabilizar y a capitalizarlo. Con lo cual cambia el paradigma de las ventas o los ingresos como unidad de crecimiento por el aprendizaje validado. De conocimiento. Efectivamente. Entonces, eso, ¿cómo se aprende? Pues con algo muy sencillo, algo que Eric Ries no ha inventado tampoco, ni siquiera los del Lean Manufacturing, que era algo tan sencillo como el método científico. El método científico existe desde hace siglos, desde los clásicos del mundo científico, quiero decir, el contraste de hipótesis. Si yo creo que hay una fuerza que es de la gravedad, que tiene una aceleración constante, esa es mi hipótesis, no estoy aseverando nada, no lo creo por ciencia difusa, sino que es una hipótesis que yo formulo y para eso, después de esa hipótesis, voy a hacer un experimento que intentará contrastar esa hipótesis y en función de los resultados, pues esa hipótesis se confirma o no se confirma. Con lo cual, ¿en qué consiste esa visión? Pues en este gráfico que veis aquí. Centraros en la parte verde, donde pone Build, Measure, Learn. Bueno, pues esa es la esencia de la metodología Lean y que lo aplicamos nosotros todos los días. Es decir, primero construye algo, es tu hipótesis, crea un experimento, mídelo y después aprende y saca conclusiones. Reformula otro experimento, constrúyelo, mídelo y aprende. Y de forma constante estás mejorando tu producto, mejorando tu modelo de negocio, mejorando tus hipótesis y estás aprendiendo muchísimo y de forma muy rápida, en ciclos de una semana o 15 días. Y eso es lo que todo el mundo habla de Lean Startup porque está de moda, pero muy poca gente aplica. Muy poca gente tiene la pureza metodológica de decir, no, que a 15 días hacemos experimentos y estas son nuestras hipótesis, etcétera. Entonces, pensad que el Lean Startup no es más que en el fondo el método científico aplicado a algo que es muy, muy importante, que es parte de unas premisas. Veis aquí, solo una de cada 10 nuevas empresas o productos resulta en tener éxito. Eso lo dice Steve Blank, otro de los exponentes de Lean Startup y del Customer Development que llaman. Es decir, partiendo de algo que es súper importante, pero súper importante, que es que hay un elemento inherente a la startup que es la incertidumbre. No sabes nada, no sabes lo que va a pasar dentro de un mes, dentro de 2 semanas, es imposible saberlo porque todo esto va muy rápido. Entonces, se crea el concepto de startup, por eso lo llaman Lean Startup, se crea el concepto de startup porque es una estructura que tiene que ser muy ágil
que tiene que ser capaz de adaptarse constantemente a los cambios y de formular hipótesis permanentemente. Y eso es lo que partimos. ¿Por qué? Porque esa incertidumbre, si la gestionamos bien, hace que la mayor parte de esos fracasos empresariales se podían haber prevenido. ¿Cómo? Pues controlando precisamente las variables de ese fracaso. ¿Cómo resumimos Lean Startup para que lo tengamos un poquito más claro y luego lo vayamos aterrizando? Lean Startup es una metodología que permite construir un modelo de negocio a partir del aprendizaje validado que veíamos antes, para lo que se apoya en el método científico, que hemos visto también ahora, a través de la prueba con experimentos que permiten al emprendedor validar sus hipótesis. No es más ni menos que lo que acabamos de decir, dicho de una manera más apropiada. ¿Cuáles son los elementos clave del Lean Startup? Y voy a intentar ser lo menos teórico posible, pero esto sí que es importante que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Echadle un vistazo, son 5. El primero es Customer Development. Haremos una charla específica sobre todo esto, pero es básicamente el desarrollo del producto de tu negocio tiene que estar menos pensando en lo que tú quieres, sino en lo que realmente quiere el cliente, lo que quiere tu mercado. Hasta ahora, muy pocas empresas lo han hecho y ahora se empieza a practicar esto muchísimo más. A mí me gusta mucho la anécdota del proverbio zen que habla de eso, del arquitecto que le encargan construir ese camino al palacio, ¿no? Y que lo que hace es, después de muchos fracasos de otros muchos arquitectos, se sienta en el banco del jardín de acceso al palacio y se sienta a esperar, ve cómo la hierba crece, ve cómo la gente va caminando, accediendo al palacio y pisoteando todo el jardín, hasta que ya el emperador se preocupa y dice: oye, me estás destrozando el jardín, aquí no para de crecer la hierba y no me has hecho el camino. Bien, entonces lo que dice él es: no, te estás equivocando, el camino lo están haciendo los clientes, que son los que pasean y dejan el surco gracias a que la hierba crece. Y ese es el camino sobre el que yo voy a construir el acceso al palacio. Bueno, pues ese cambio de paradigma es lo que intenta aplicar el Lean Startup, es decir, observar, entender, hablar con el cliente, conocer su comportamiento, y después de eso es cuando construyes tu producto. Pero tú no construyes un producto como si fuera en abstracto, con unos planos, pensando esto es lo que va a querer la gente porque yo soy el más listo y he hecho estas encuestas y un estudio de mercado. No. Pregunto a la gente qué quiere, cuál es su problema, y sobre eso empiezo a articular los primeros productos. Ahora veremos un concepto muy importante que es el producto mínimo viable. Los primeros productos para empezar a entender lo que la gente quiere. Imaginemos en ese símil del acceso al palacio, a lo mejor el primer producto es simplemente, el producto mínimo viable es simplemente dejar que la gente pase y pedirles que vayan al palacio y ya está, y un par de señales puestas en el campo para orientarles cómo se llega al palacio. Y nada más. Y nada más. ¿Por qué? Porque tu hipótesis a validar no es quiero encontrar el camino óptimo, sino a lo mejor la primera hipótesis es creo que la gente para acceder al palacio va en grupos y no va sola, por decir algo. Pues para validar esa hipótesis no tienes que construir todo el camino ni hacer los planos, sino que simplemente poner esas señales y observar por dónde pasan y cuánta gente va. Punto. En función de eso ya tienes claro cuál va a ser el ancho de ese camino. Por ejemplo, si hubieras hecho un camino estrecho y posteriormente te hubieras dado cuenta de que van en grupos de 20, es un problema. Es un problema. Ese sería el MVP. A partir de ahí dices, bueno, mi siguiente hipótesis es que la gente lo que quiere es que se va en bicicleta. Bueno, pues en lugar de... habrá que tener en cuenta que va en bicicleta, con lo cual vamos a hacer un experimento, que es que vamos a invitar a la gente a que acuda en bicicleta al palacio, por decir algo. Entonces ahí se crea ese experimento y en función de cuánta gente va en bicicleta, pues entendemos que hay que preparar el camino para eso o no. Y sobre eso vas construyendo y dices, bueno, ahora voy a hacer el primer camino. ¿Cuál es el primer camino? Simplemente voy a segar el césped y voy a ver si la gente sigue ese camino o como de forma natural, como no les cuesta tanto, van a pisar otros sitios del camino. Y no va a pasar nada. No me ha costado nada más que pasar la corta césped. Y sobre eso vamos haciendo siguientes iteraciones.
hasta que realmente vamos a construir distintos productos y ya tenemos toda la vía. Esa es una forma de entenderlo. Y la otra manera es, no, yo soy un arquitecto y voy a hacer un camino con estos materiales, estos planos, y voy a construirlo. Y luego ya la gente veremos por dónde pasa. Bien, Customer Development. El segundo, incertidumbre, como hemos visto antes. Decía Napoleón que la estrategia nunca resiste el contacto con el enemigo. En este caso es igual. Es decir, aquí hay un enemigo cambiante, entre comillas, que no es que sea el mercado, pero sí son tus competidores que están constantemente ofreciendo cosas iguales o mejores a la tuya, ¿no? Comparan la metodología Lean Startup a los cazas rusos, al MiG-21, que la ventaja que tenía es que era más pequeño y mucho más veloz, y entonces podía tener mayor maniobrabilidad. Pues eso es lo que tiene que pasar hoy con una startup, que sea más maniobrable. Ahora, en ese marco, ¿cómo logramos frente a un mercado cambiante alcanzar que esas iteraciones sean de tal forma de alcanzar al mercado? Bien, pues es buena pregunta, y para eso hay que hacer, yo creo, dos cosas. Uno, escuchar a tus clientes, y dos, medir. Muy importante. Lo que no se pueda medir, dicen los expertos en metodología Lean, no existe. No se puede tocar de oído, no se puede tocar por intuición. Lo que no eres capaz de medir no te aporta valor al negocio. Así de claro. Entonces, esto se basa en que montar una startup no es solamente ser un utópico y un romántico, sino ser riguroso en esas cosas y crear hábito en ese sentido. Entonces, simplemente si tú estás escuchando y eres capaz de interpretar, de aprender, hemos visto eso del Build, Measure, Learn, si en la parte de aprendizaje eres capaz de entender lo que te están diciendo esas métricas que estás midiendo previamente, construirás algo que te permitirá entender mucho mejor el mercado. ¿De acuerdo? Bien. Voy a poneros un ejemplo, porque esto puede parecer muy abstracto. En el caso de Pinterest, por ejemplo. Pinterest, cuando surge como una red social de fotografías, pero empezaron yendo a todo el público en general, con lo cual su producto no sabían cómo hacerlo. Y no tenían un crecimiento más que muy pequeñito. Un buen día se dieron cuenta de que dentro de los muchos experimentos dijeron, vamos a hacer la hipótesis de que como esto es algo de fotos y tal, y estamos viendo que de repente hay muchas flores y gatos en esta red social, vamos a formular una hipótesis, que es que las amas de casa es nuestro público potencial más importante. Pues oye, tenían una base de datos enorme, pues la segmentaron por amas de casa. Esto es real, quiero decir que no es que es políticamente incorrecto, pero es que fue así. Hicieron el experimento y vieron con un contraste de hipótesis, es decir, frente a 100.000 usuarios, o sea, 10.000 usuarios de un lado y 10.000 usuarios específicamente amas de casa, vieron que las tasas de crecimiento eran exponenciales. Y consiguieron entender lo que les decía el mercado, que es que Pinterest, su early adopter, su principal cliente inicial, era una persona que valoraba mucho más el compartir una fotografía, que no era una fotografía suya como puede ser Instagram, sino que era una fotografía de cosas que les gustaba compartir en su tiempo de ocio. Hacía la broma de los gatitos, pero gatitos, revistas de moda, decoración, casas, viajes, tal, de todo. Y a partir de ahí, eso ya generó suficiente crecimiento como para que hoy Pinterest sea una de las 5 redes sociales más grandes del mundo, porque ya fue creciendo y ya fue tomando suficiente inercia, ¿no? Pero gracias a la metodología Lean quitaron todas las funcionalidades que tenía, como hizo por ejemplo Instagram. Todo el mundo conoce hoy Instagram. Bueno, pues Instagram empezó siendo una red social también de fotos parecida a Facebook. Tenía muchas funcionalidades, pero no tenían un crecimiento fuerte. Y tenían una cosa que hacían muy bien, que era que su cámara de fotos, o sea, su software para hacer fotografías era la más rápida. O sea, no se ha hecho una manera de sacar una foto más rápida. Y que de repente los filtros a la gente le encantaba. Y además todos salíamos guapos. O sea, yo creo que no hay nadie que salga feo en una foto de Instagram. Entonces, ¿qué ocurre? Que tomaron una decisión valiente, muy, muy lean, que es concentrarse en las funcionalidades básicas que aportan valor al cliente. Y dijeron, quitamos todo y nos centramos solo en foto, filtro, foto, filtro, foto, filtro. Y poco más, comentarios en las fotos, nada más. Y a partir de ahí dijeron, no queremos crear una red social,
sino vamos a hacer lo que llamamos growth hacking, es decir, vamos a apalancarnos sobre otras redes sociales para que yo esas fotos las pueda publicar en Twitter o en Facebook. Y ya está. Pero no quisieron reinventar la rueda. Entonces, ese concepto de simplicidad, de menos es más y de concentrarse en lo mínimo que aporta valor a tu cliente es lo que cubre el concepto de Lean Startup y de producto mínimo viable. Y lo vamos a ver aquí para que veáis la diferencia. En la empresa tradicional, aquí hace una comparativa Eric Ries de que el 10% de los que ganan, pues es Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Bill Gates, toda esta gente que actúa a veces por intuición, que parecen triunfadores visionarios, pues es uno de cada 100.000, uno de cada 100 en este caso, o de cada 10. Pero realmente, con la metodología Lean, tú puedes ir midiendo y aprendiendo, etcétera, y de una manera o de otra vas a acabar teniendo éxito. La metodología lo que dice es fail fast, succeed faster. Es decir, equivócate rápido y tendrás éxito antes. Y eso es algo muy importante. De ahí que esas iteraciones sean constantes. Oye, ¿ha funcionado las amas de casa? Sí, no. A otra cosa. O por aquí hay que seguir. O tal. Rápido. Ágil. ¿De acuerdo? Ya hemos cubierto esto. Ya hemos hablado un poquito de lo que es esa parte del Customer Development, pero vamos a imaginarnos que tenemos una idea de negocio. Nosotros tenemos esa idea, de momento todavía no sabemos cómo vamos a ganar dinero con ella. Sabemos que, pues que queremos montar algo relacionado con algo que nos apasiona, que nos gusta o con un problema que hemos detectado. Y aplicamos esta metodología del Customer Development para convertirla en un proyecto, en una idea de negocio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a aplicar el framework, esto luego lo podrán ver los que nos están siguiendo para que no sea demasiado teórico, para definir una construcción de una persona. Es decir, una persona es un arquetipo, alguien hipotético, que refleja digamos, la persona hipotética de que tiene un problema que queremos resolver. Por ejemplo, si vamos a imaginarnos, incluso yo animo a los que nos están escuchando que piensen en una idea. Lo llaman el tweet pitch, por cierto, que es que pongáis en un Twitter vuestra idea de negocio y yo puedo hacer en tiempo real, ayudaros con esa idea a ver y aplicar esta metodología y a daros consejo, incluso con vuestra propia empresa actual existente. ¿Qué es lo que haría en este caso? Vamos a coger una idea como puede ser una de mis startups que se llama Food in the Box. Food in the Box pretendía resolver un problema. Nosotros veíamos que la gente come mal. En general hay un problema, hay dos problemas en el mundo importantes relativos a la comida. Nos apasionaba el mundo gastronómico, hablamos con un Masterchef que compartía nuestra misma pasión, que era Fabián León, un finalista de Masterchef, y vimos que queríamos resolver algo que trascendiera, que creara valor. Y dijimos, ¿dónde están los dos principales problemas? El primero es lo que se tira de comida al año. Es increíble la gente cuánto tira de comida. Y el segundo problema es que la principal causa de muerte en el mundo realmente es aquella derivada de muertes por salud cardiovascular. Colesterol, infartos... Las consecuencias de comer mal. Efectivamente. Y empezamos a entender, vale, ese es el problema que queremos resolver. Ahora vamos a ver, vamos a ahondar más. ¿Por qué la gente come mal? Pues la gente come mal porque come fuera de casa. Obviamente podemos comer todos de forma orgánica, súper maravilloso y tal, pero si comiéramos solamente, al menos, cocinando nuestros propios alimentos, esos riesgos ya de vida o muerte no existirían. Luego ya podemos hablar de mayor o menor salud. No existirían. Con lo cual dijimos, vale, el problema está en la comida casera. La gente come fuera, come grasas saturadas, se alimenta mal, fast food, comida más barata, etc. Y empezamos a quisimos entender que el problema, que nosotros entendíamos que existía, hasta que no fuésemos a hablar con la gente, no podíamos ver si era un problema real. Contrastarlo. Y empezamos a definir esa persona. Hablamos con más o menos unas 20 personas cada uno de nuestro círculo para entender por qué no cocinaban en casa. Todos trabajadores, estudiantes, etc. Y entendimos que la mayor causa era la pereza. Sinceramente, unos daban excusa de poco tiempo,
otros daban excusa de no tenían dinero, otros decían que no sabían cocinar, todos, pero luego hablando con ellos, de ahí la importancia de este framework del Customer Development, porque si yo esto lo hago en una encuesta, en un Google Forms, se pierde. Claro, yo no voy a entender realmente el problema, no voy a entender a esas personas que van paseando hacia el castillo, ¿no? Hacia el palacio del emperador. Bueno, pues charlando con ellos, entrevistando y entendiendo su problemática, te dabas cuenta de que eran excusas. Eran excusas. Realmente las mismas excusas que ponía la gente al por qué no hago ejercicio. Pero luego hablas con la gente y hay altos directivos que tampoco tienen tiempo y hacen ejercicio. Pero simplemente no tenían tienen el hábito creado. Claro. Y atacando esos problemas, dijimos, bueno, pues vamos a plantear una solución. Al principio dijimos, ¿y si hacemos de la comida un juego? Y dijimos, bueno, pues sí, vamos a crear un juego para que con lo que tú cocines, pues te demos puntos y no te demos puntos. Hicimos ese experimento, salió bien, pero no todo lo bien que nosotros queríamos. ¿Por qué? Porque aún así la gente tenía que irse al supermercado a comprar alimentos, no tenía tiempo para comprar los alimentos y como muchos vivían solos, o acababan tirando más del 80% de lo que compraban. Y nadie compra un montón así de cilantro para utilizarlo en una receta así. Y además no tenían la pericia los skills para poder cocinarlo algo rápido en el día a día, ¿no? Entonces dijimos, bien, aquí hay un problema, o atacamos el problema de raíz, es decir, desde la receta hasta la compra de los alimentos y las dosis adecuadas y los pasos que hay que seguir, no lo vamos a hacer. Y reformulamos la hipótesis y dijimos, ¿y si hacemos lo mismo que hizo IKEA? Es decir, ¿y si nos convertimos en el IKEA de la gastronomía y le decimos a la gente, ¿tú quieres montar un armario? No te preocupes, no compres las tablas y en otra tienda compres el martillo y en otro los clavos, no. Yo te voy a traer, tú me dices, quiero unas lentejas con chorizo y yo te voy a enviar una caja a tu casa con la dosis exacta de lentejas que necesitas para ti o la gente que quieras, con el chorizo, con las zanahorias, con los ingredientes, con la sal, con todo y con todos los pasos uno a uno para que puedas cocinarlo sin tener ni idea y sin tener tiempo y sin tirar nada. Y lo hicimos el experimento y el éxito fue increíble. Y luego dijimos, vale, ahora vamos a hacer otro experimento. ¿Cómo llegamos a esa gente? ¿Cómo llegamos a la gente que quiere cocinar pero no tiene tiempo? Pues hay dos vías. Por un lado, la hipótesis de ir a las empresas, y fuimos a hablar con varias empresas donde la gente comía en tupper, pero comía en tupper lo que les hacía su madre el fin de semana anterior, que tenían congelado en la nevera, como hace casi todo el mundo. Y empezamos a plantear a los de recursos humanos, oye, ¿y si dierais esto como un elemento de gamificación para que vuestros trabajadores, como parte de vuestra cultura, en lugar de tener el ticket restaurant, tuvieran unos tickets para consumirlo con nosotros? Y que tú compras recetas, te llegan las cajas y tus trabajadores lo cocinan, pero entre ellos intercambian y reciben puntos y se dan insignias y compiten y tal, y se lo pasan bien y crean en torno a la cocina algo divertido. Tú les estás ahorrando dinero a la hora de comer fuera de casa, con lo cual les pagas más dinero, les estás subiendo el salario indirectamente, reduces el absentismo laboral y porque están más sanos y encima creas cultura y encima les grabas fiscalmente porque es un tal. Lo vieron bien, hicimos el experimento, hablamos con 20 empresas y lo vieron bien. Y luego dijimos, vale, ¿y qué pasa con los bloggers? ¿Y si vamos un paso más allá? Os estoy contando un ejemplo real de cómo nosotros pensamos aplicando el Lean Startup, en qué se traduce todo esto, porque si no, al final es teoría, ¿no? Y no estamos aquí para hablar de teoría. ¿Y qué es lo que hicimos después? Digo, vamos a plantear la siguiente hipótesis. Los bloggers de cocina no saben cómo ganar dinero con sus recetas. Están hartos de solamente tener que poner Google AdWords y ya está. O sea, y con eso no ganas ni para pagar el alojamiento. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Y si creamos una herramienta para que cualquier blogger pueda crear, igual que creas una app y la subes al App Store, le pones un precio y luego la vendes y Apple se queda una parte y tú te quedas otra? ¿Y si un blogger de cocina puede crear su propia receta con los ingredientes que nosotros le demos, porque los tenemos todos nosotros para poder servirlos? Crea esa receta, crea los pasos y con la misma receta que tenía antes para sus usuarios, ahora le puedes dar a un botón y la compras y la recibes en tu casa.
y encima pueden ganar dinero con ello. Pues hablamos bueno, lo pusimos en varios twitters, lo movimos. Al día siguiente 15 bloggers estaban dispuestos a entrar con nosotros. Eso fue una hipótesis, hicimos el experimento, dijimos, oye, si 15 bloggers están dispuestos a trabajar con nosotros, quiere decir que esto funciona. Y luego formulamos otra hipótesis, que es, bien, ¿y si la gente, y si los nutricionistas están hartos de hacer planes de dietética y de tal para sus clientes, y al final las tienes en un folio pegada en tu nevera, nadie lo sigue, nadie lo cocina, la primera semana lo cumples y ya está? Y vimos que eso, dijeron, oye, ¿y si utilizas nuestra herramienta para, en lugar de mandarle una dieta, le mandas las recetas para que le des a un botón y te llegan directamente el menú de toda la semana con tus dosis y tus platos personalizados para ti y con la receta hecha paso a paso? Y tú te vas a llevar por cada cliente 5 o 10 euros por semana. Pues ellos lo vieron como una vía de tener muchos clientes trabajando desde casa, claro, y a la gente vio como una manera de tener comida personalizada. Y fijaos cómo, partiendo de los problemas de la gente y de formulando hipótesis, creando experimentos y midiendo eso, fuimos creando lo que hoy es Food in the Box, que permite crear esas recetas para poder comer de otra manera, y cocinando por tu cuenta, ¿no? Entonces eso es un poco la idea. Tenés 3 pitch. Veo que aquí tenemos 3 pitch que vamos a utilizar además para la siguiente charla. Una es un sitio para maquetar tus libros y poder imprimirlos en papel en bajas tiradas. Vale, eso es Bubok o lulu.com. Ahora os contaré. Buena idea. Otro, mi negocio, venta de vino enfocada a las mujeres. Interesante. Mi idea comercial está enfocada a la comercialización de lencería. Tendrán unos tipos EAE, tendrán, no sé lo que quiere decir, pero bien, está enfocada a la comercialización de lencería. Fenomenal. Pues si lo queréis comercializar online, pues también podéis hablar. Os voy a dar mi dirección, es alvaro@sonarventures.com, para que con esas preguntas y vuestras propias empresas, si yo os puedo ayudar desinteresadamente, pues os puedo ayudar con eso, porque no podemos cubrir todas, pero iremos utilizando estos ejemplos a medida de que vayamos avanzando en otras clases. La de la lencería, pues obviamente es muy interesante. Por ejemplo, ahora que menciona lencería, es súper interesante. Hubo una empresa que aplicó la metodología Lean Startup a la venta de lencería online, y consiguió, mediante contraste de hipótesis, analizar las maneras en las que la gente compra online la lencería. Me explico. Cogió varios modelos con varias tipologías, analizó, hizo experimento tras experimento y dijo, ahora vamos a ver con postura sexy, con postura mirando al infinito, con postura mirando a la cámara. Vamos a ver con la luz de una manera, con la luz de otra, con ropa conjuntada, y empezó a hacer A/B testing, que llaman, es decir, contrastaba la que tenía a lo mejor una actitud más erótica con la que tenía una actitud más impersonal, y veía, hacía una campaña de Facebook, se gastaba 1.000 euros en la campaña, y con la misma prenda veía cuál tenía mayor ratio de conversión, cuál hacía que la gente comprase más. Y dijo, bueno, pues las que tienen actitud menos morbosa, menos sensual, porque el comprador en este caso es la mujer, claro, lo cual parece lógico, ¿no? Pero no siempre, vamos. Esto decía, vale, ahora que tengo esa variable aislada, vamos a analizar la luz. Hizo varios experimentos con distintos tipos de luz y hizo varias pruebas. Yo para eso os recomiendo, para crear una página y hacer A/B testing, que probéis Instapage. Instapage. No sé si lo podéis ver de alguna manera para... No, aquí creo no. Pero bueno, se los podemos enviar después. Vale, de instantáneo, page, de página, instapage.com. Ahí podéis hacer A/B testing, para que es una herramienta que te permite crear una página web de forma automática, gratuita y prácticamente sin ningún esfuerzo. Ya veremos en las siguientes clases cómo crear una específicamente, y lo vamos a ver
de forma muy práctica, pero te permite crear un test A/B. Entonces te va a decir, aleatoriamente te va a mostrar, según llegue un visitante, una página u otra, claro, de forma aleatoria. Y entonces te va a permitir entender, con ese experimento, qué página funciona mejor. La que le has cambiado el color o la que le has dejado como antes. La que le has puesto un texto o la que le has puesto otro. La que has puesto un modelo de lencería de un momento o la que le has puesto otro tipo de modelo. En el caso de los libros ya está hecho, lo cual no quiere decir que no se pueda hacer, pero hay dos ejemplos. Uno es lulu.com, Lulu.com, es lo que llaman print on demand, impresión bajo demanda. Es como una editorial online enfocada al long tail, que llaman. Y el otro ejemplo, en España y en algunos países, se llama Bubok, B-U-B-O-K, bubok.com. Lo digo por si quiere ir aprendiendo y mandarme dudas al respecto. Y la de los vinos para mujeres, pues, ¿qué sería un ejemplo de aplicación de todo esto que estamos hablando? Pues yo haría, imaginemos, un evento cada mes, invitaría solamente a mujeres y haría pruebas con distintos vinos y sobre todo hablaría con ellas y les diría, ¿qué es lo que te gusta en un vino? ¿Qué valoras más? ¿Qué es lo que tal? Incluso haría un A/B testing haciendo el mismo evento para mujeres y el mismo evento para hombres, para entender cuál es el factor diferencial entre hombres y mujeres y valorar cuáles son los atributos que valora mucho más una mujer frente a un hombre, para a partir de ahí, entendiendo realmente cuál es la problemática y lo que busca esa mujer, porque a lo mejor pues el branding o los diseños son demasiado masculinos y lo que busca es un diseño, pues a lo mejor donde tenga una estética determinada, pero esa es tu hipótesis. Tu hipótesis tendrás que contrastarlo. ¿Cómo? Pues con eventos, ya digo, offline al principio, hablando con ellos, hablando con ellas en este caso. A partir de ahí veremos cómo crear el producto mínimo viable y cómo crecer en usuarios y en visitas en las siguientes clases, ¿no? Con temas muy, muy prácticos. ¿De acuerdo? Por terminar, porque estamos ya... Sí, no, pero tenemos tiempo, sí, tranquilo. Vale. Por terminar, bueno, hablábamos de ese mapa de empatía, es decir, hay que intentar... Hablábamos antes del food in the box, ¿no? Por ejemplo, pues si tenemos que imaginarnos quién es nuestro cliente tipo y vamos a imaginar que es María, que es una trabajadora que trabaja en el centro, en una multinacional, no tiene tiempo, gana dinero, no sabe cocinar porque es muy joven, pero su madre no la enseñó y además pues no tiene tiempo para ir al supermercado y como vive sola, pues tira demasiada comida y le sale más rentable comer fuera de casa. Vale, ese sería... esa construcción. Y a partir de ahí construiríamos esto, y es muy importante esto que estáis viendo aquí, a la hora de construir personas. No sé si según lo vaya aumentando se puede ver en tiempo real. No, porque es otra... Vale, es otra cosa. Es otra presentación que se está proyectando. Perfecto, bueno, hemos visto aquí, imaginaros por un momento que sois guionistas de cine, de una serie de televisión, y que estáis imaginando que hay vuestro cliente tipo. Puede ser uno o pueden ser tres. Yo suelo hacer tres tipos de clientes por empresa. Tienes que imaginarte, no solamente desde el punto de vista de marketing, de mujer, 25 años, nivel adquisitivo medio alto, no sé qué. No, eso es muy frío, no entiendes al cliente ahí. Tienes que crear una historia, a ser posible basada en alguien que tú conozcas, para que sea realista. ¿Para qué? Para entender todo su contexto. Y es súper importante ese contexto. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a entender si realmente, por ejemplo, esa persona va a utilizar más un laptop, va a utilizar más un iPhone, va a utilizar más su ordenador en el trabajo, si le va a dar mucha importancia al precio, cuáles son sus necesidades, su entorno. Entonces, esa construcción de la persona, antes de pensar en la idea concreta de negocio, hay que entender a esa persona a través de entrevistas y lo plasmáis como si fuera en un personaje de cine. Es decir, pues aquí ponemos, Selina solía vivir en Ámsterdam junto a su esposo Peter y sus 2 hijas, Julieta y no sé qué. A ese nivel de ficción, el nivel de detalle al que quieres dirigirte.
En el caso de las mujeres del vino, pues es María, es una persona aficionada a la gastronomía, es foodie, le encanta cocinar, pero está siempre con la sensación de que el vino pues no refleja su alto sentido estético, pues por el rosa o por, no sé, estoy cayendo en clichés, pero es por llevarlo al extremo. Entonces, a partir de ahí, entendéis y construís esa persona. Por otro lado, una vez tenemos ya las personas concretas que queremos construir, es decir, para quién estamos creando este producto, ¿de acuerdo? Con esas personas hipotéticas, nos van a ayudar a imaginarnos cada cosa que hagamos, qué le parecería a esa persona, qué le gustaría. Y sobre eso comenzamos a trabajar el modelo de negocio. Voy a ir muy por encima de esto porque lo vamos a ver en otras charlas. Es muy común cada vez más en los másters y en muchos sitios hablar del Business Model Canvas, que es una manera que no sustituye al plan de negocio, pero ayuda a visualizarlo. Bien, yo lo que recomiendo, en lugar del Business Model Canvas, que eso ayuda a entender modelos que ya están funcionando desde hace tiempo y son más maduros, los expertos en Lean han creado lo que llaman el Lean Canvas, que sustituye algunos aspectos y trata de estos aspectos que podéis ver aquí en la pantalla. De manera que podemos construir de lo que es una idea, que por recapitular parte de una pasión, de una motivación, de un equipo, lo habéis construido, habéis detectado cuál es el problema que queréis resolver. Como yo quería resolver el tema de la comida, pero no podéis resolver un problema para todo el mundo, tenéis que concentraros en un segmento de cliente. Claro. Una vez tenéis definido ese segmento de cliente, que lo veis en el número 2, lo veis ahí, primero es el problema, luego el segmento de cliente, decís, vale, ¿quién es mi early adopter? ¿Quién es esa persona que va a consumir antes mi producto? En el caso hablábamos antes de Pinterest, el early adopter eran las amas de casa. Hay otros early adopters en otro tipo de empresas. En mi caso, mis early adopters eran los profesionales de multinacional, pero luego a partir de ahí ya hablaremos concretamente de la importancia del early adopter. A partir de ahí construyo mi propuesta de valor y digo, pues quiero construir el IKEA de la cocina. Quiero construir una manera para comprar online comida y recetas partiendo de la receta, no partiendo de la comida. En lugar de comprar comida y ver qué cocino, voy a ver qué cocino y que me llegue la comida y con la receta. Entonces, esa es la propuesta de valor. Tu solución, luego, a través de qué canales lo vas a hacer. Voy a hacerlo a través de las empresas, como puede ser Food in the Box, una de las vías. Otro de los canales eran los bloggers, acordaos. Mis canales eran los bloggers, eran los nutricionistas y eran las empresas. Bien, pues aquí estoy, si lo veis, estoy respondiendo a distintas preguntas del modelo de negocio, pero para una empresa incipiente. Hemos empezado por el problema, en lugar de decir, no, yo tengo este producto. Pero es que ese producto a lo mejor no resuelve un problema. A lo mejor no has pensado en un segmento de cliente concreto, o dentro de ese segmento no has pensado en la persona concreta con todo su contexto, con lo cual estás errando el tiro completamente. Y a partir de ahí dices, bueno, vale, ¿cuáles son las vías, cuáles son los costes básicos que va a tener y cuáles son las vías de ingresos básicas? Bueno, pues esto es lo que define el concepto de esta charla, que es de la idea a la empresa, de la idea al modelo de negocio. Partimos de una idea global de quiero hacer algo en la cocina, me gusta, me apasiona la cocina, he encontrado un par de socios que comparten mi misma pasión, que además me complementan, etc. Bien, pero a partir de ahí hay que llevar eso a una oportunidad de negocio que me genere un rédito, que estamos aquí obviamente para generar esos ingresos, ¿no? Si no, es la consecuencia obviamente de todo esto. A partir de ahí, bueno, pues me centro en qué problema quiero resolver, en qué segmento de cliente me quiero centrar y sobre eso voy construyendo la solución. Y con todo eso lo que creo es un producto mínimo viable. Aquí podéis ver las diferencias entre el Lean Canvas y el Business Model Canvas, que no aportan valor, ya lo hemos visto aquí. Y con todo eso, y con esto ya terminamos, con todo esto decimos, bien, ya tenemos más o menos de una manera visual cuál va a ser nuestro modelo de negocio. Perfecto. Pero ahora,
¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Claro, No, es la gran pregunta. Ya nos lo hemos pasado muy bien, hemos construido las cañas, la pizarra, los post-its, tal, todo muy innovador y muy bien. Pero ¿qué construimos? Y hay dos maneras de construir las cosas y con esto en 5 minutos lo voy a terminar. Podemos hacerlo de la manera clásica. La manera clásica pues es lo del diseño del camino hecho y luego ya que pase la gente a ver qué pasa. Que es como se hacían las cosas antes. Lanzo un producto y si tengo suerte, el mercado lo aceptará. Bien, la forma que propone la metodología Lean es no. Voy a crear el producto mínimo viable que hablábamos antes, que eran las señales, los surcos. En mi caso, de cara al tema, por ejemplo, de Food in the Box, ¿cuál era mi producto mínimo viable? Pues era algo muy sencillo. Como no podía gestionar los 200 ingredientes de toda la gastronomía, me centré en repostería. Y dije, bueno, con estos ingredientes tengo suficiente y voy a centrarme en postres. Porque con eso yo voy a validar determinados aspectos operativos, que la gente quiera cocinar, que la gente pueda seguir las recetas de forma fácil, que los bloggers quieran vender las recetas, me especializo en los de repostería, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí ya voy aumentando. Ahora mismo, según estamos hablando, uno de mis socios está negociando con un mercado de San Ildefonso para tener un puesto allí y poder vender a la gente esas recetas y que sea un punto de entrega para escuchar ese feedback del cliente durante 2 meses y aprender de ellos. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, hay que construir, una vez tenemos ese modelo de negocio, hay que construir el producto mínimo viable. Y este concepto es clave. Ese producto mínimo viable, os voy a poner un ejemplo. ¿Quién conoce Dropbox de los que nos están escuchando? Probablemente todo el mundo conoce Dropbox. ¿Qué ha resuelto Dropbox? Pues un problema enorme que es el del almacenamiento remoto. Había otras empresas que lo resolvían, había discos duros externos, etcétera. Pero ¿qué hicieron ellos? Pues ellos querían cambiar la manera en la que se almacenaba la información y querían hacerlo de forma sencilla. Ese era su planteamiento, esa era su hipótesis. Pero claro, tenían opción de crear un producto, invertir 200.000 euros en crear un producto súper caro y ver luego qué pasa. Y dijeron, no lo vamos a hacer así, porque además nadie nos va a dar la inversión para poder hacerlo. ¿Qué hicieron? Crearon un vídeo de Dropbox donde hablaban de las ventajas que tenía, como si Dropbox ya existiera. Pero ¿qué ocurre? Que Dropbox no existía. Era lo que llamaban un ghost product, un producto fantasma. Ese ghost product, que creo que lo mencionamos la última vez, ese ghost product permitía tener las funcionalidades básicas para validar la hipótesis más importante, que es que la gente está dispuesta a descargarse un programa para tener el almacenamiento remoto gestionado desde su ordenador. Punto, sin discos duros y sin USB, sin nada. Crearon ese vídeo dentro de su página, ese vídeo fue viral y al final del vídeo decían, si te gusta esto y quieres descargártelo, pulsa aquí y dale a descargar. 200.000 personas en 48 horas le dieron a descargar. ¿Qué pasa? Que cuando le dabas a descargar te salía un mensaje y decía, todavía no estamos listos, pero déjanos tu correo electrónico y cuando estemos listos te mandaremos un email y te daremos un 50% de descuento. Con eso que habían hecho, crear un MVP, un producto mínimo viable, porque no tenía funcionalidades, no habían programado nada, lo habían hecho en una semana, pero habían validado su hipótesis, que es que la gente se lo querría descargar. Claro. Y sobre eso fueron a un inversor y dijeron, ¿nos das dinero? Tenemos 200.000 personas dispuestas a descargar esto. Primero tengo el sí de la gente y luego lo construyo. No construyo algo y ya veremos si la gente lo quiere. Ese es lo más importante. Entonces aquí podemos ver que un producto mínimo viable es aquello que comparte los dos elementos. Es decir, por un lado es producto, por otro lado es mínimo y por otro lado es viable. Se solapan, lo veis aquí en la gráfica. Es decir, tiene las funcionalidades para permitir las respuestas de los usuarios. El resto sobra. Y la metodología Lean, una de las claves es que te dice que hay que reducir el waste, el residuo, aquello que sobra, la grasa. Cuando alguien está Lean es que no tiene mucha grasa. Pues esto es igual. Todo lo que sean funcionalidades, código, tiempo, decisiones, tal, eso le añade peso
y no te permite centrarte en lo que quieres validar, que es simplemente que la gente estaría dispuesta a descargárselo. Con esto, la próxima sesión lo que trabajaremos es cómo crear ese MVP, qué tipos de productos mínimo viables hay, aparte de la cultura que hemos dicho que trataremos en la siguiente, y a partir de ahí, sobre ese producto, cómo hacerlo crecer en usuarios, convertirlos en ventas y crecer sobre esos usuarios. Y terminaremos el tramo el programa con cómo conseguir financiación, inversión para este proyecto cuando hayamos validado que la gente lo quiere, que es lo que hizo Dropbox. Claro. Antes de cerrar, dos preguntas que nos llegaron a través de Twitter. La primera, de Catherine Moreno, que pregunta ¿cómo no caer en el ensayo-error eterno? Que tiene que ver un poco tal vez con esto de la parálisis por análisis, me parece. Sí. Bien, aquí hay que diferenciar. El ensayo-error eterno no es malo en sí mismo. Es decir, la cuestión es en qué quieres focalizar tu ensayo y tu error. Me explico. Las compañías están constantemente innovando y siempre lo hacen por contraste de hipótesis, por ensayo de error. Otra cosa es que, por ejemplo, Google hizo una prueba de ensayo de error, no recuerdo cuántos, lo podéis buscar en Google, pero hizo un ensayo de error de, creo que eran 50 tipos de azul para ver qué azul utilizaban para su logo. Bueno, eso no es que Google esté en el ensayo, no está cometiendo un error por hacer un ensayo, un error constante, sino que está utilizando la metodología de optimizar lo que la gente quiere a límites tan extremos como que un azul u otro aumenta el que la gente utilice más Google o lo utilice menos. Una tonalidad pequeñita. Pues lo que te quiere decir eso es que si estás metido en tu cultura, tú siempre tienes que probar cosas. Siempre. Siempre tienes que hacer experimentos para captar más usuarios, para ver cómo convierten más y se centran en compras, a ver cómo logro que compartan más el producto para que las recomendaciones aumenten y la viralidad aumente, o para aumentar la retención del cliente, para que esté más tiempo conmigo. Esos experimentos constantes. Y eso no es algo a evitar. Lo que es a evitar es el análisis constante. Claro. Y lo que llaman la pivotación. Y esto me da pie para terminar con un concepto importantísimo en la metodología Lean, que es la diferencia entre iterar y la diferencia entre pivotar. Es decir, yo en Food in the Box estuve dedicándole casi un año a un modelo de negocio con muchas iteraciones, muchos ajustes constantes, como la del azul de Google, pero dedicándome a algo muy concreto, que era suscripción de gastronomía internacional. Cuando vi que era un modelo que no funcionaba bien, que ganaba dinero pero no suficiente para hacerlo muy rentable, decidí lo que llaman pivotar, es decir, cambiar radicalmente de modelo de negocio y empezar desde cero. Eso es una pivotación. Entonces lo que hay que evitar es pivotar constantemente. Si estás pivotando constantemente, pues es como, bueno, pues como cambiar de pareja constantemente. Está muy bien unas veces, pero si estás todo el día así, pues al final nunca vas a construir una relación perdurable, si es lo que buscas. Si no lo buscas, pues fenomenal también, ¿no? Pero bueno, si no me puedes decir que para casarte tienes que estar probando constantemente, ¿no? Pues tienes que probar hasta encontrar lo que llaman el product market fit, es decir, la fusión o el encaje entre el producto y el mercado. Cuando hay ese fit, cuando el producto y el mercado encajan, que es como cuando una pareja conecta, entonces ya el resto son pequeñas iteraciones. Y la última pregunta de Martín Constante, que pregunta ¿cómo financias la empresa hasta que sea sostenible en el tiempo? Bueno, eso lo vamos a ver en una de las charlas, cómo financiarla, claro. Pero de momento yo os podré decir que cuando yo hice lo que os he contado de Food in the Box, os he contado como si fuera un desarrollo empresarial increíble, y yo no me gasté más de 400 euros en todo esto que os estoy contando, con las herramientas que veremos en la siguiente clase. ¿Por qué? Porque son todo experimentos, eventos, los puedes hacer gratis. Hay muchas maneras de hacerlo. Si aplicamos esa filosofía de bootstrapping, es decir, de no gastar dinero hasta que no sea estrictamente necesario, hasta que no tengamos completamente validado nuestro modelo, intentar hacerlo a base de creatividad. Y hay empresas donde no se puede hacer y hay otras donde sí, pero os sorprenderíais en qué se puede aplicar la creatividad. Hasta en una panadería, tú puedes montar una panadería sin necesidad de tener que alquilar un local, crear una empresa y comprar un horno. Puedes hacer una venta en un pop-up store, crear 10 rebanadas de pan en tu casa y hacer una prueba y ir iterando hasta que tengas muy claro que tienes el mejor pan del barrio, y solo entonces
serás capaz de convencer a alguien para que te diga, mira, tardo 1 minuto en vender 10 barras. Invierte en mí porque si monto una panadería vamos a hacer mucho dinero. Es un ejemplo sobresimplificado, pero ayuda a entender que haced como Dropbox, validad vuestro modelo de negocio y cuando esté validado, los inversores no son tontos. Va a haber mucha gente dispuesta a invertir en vuestro proyecto. Ese es mi punto de vista. Genial. A partir de ahí ya ir escalando. Todo eso lo veremos en otras clases. Genial. Una vez más, gracias por participar, por ilustrarnos y sobre todo por ir adentrándonos de a poco. Me parece que en esto de ir de la idea más general del emprendimiento a lo concreto, ¿no? Cómo efectivamente llevar adelante la startup, y me parece que son herramientas y metodologías súper útiles al momento de poder pensar en cómo emprender el negocio propio. Claro. Así que muchas gracias por estar nuevamente. Gracias a ti y gracias a vosotros por estar ahí. Exacto. Bueno, muchísimas gracias también por haber participado en Twitter. Les recomendamos que lo sigan haciendo con el hashtag de EmprendeEAE. De hecho, Álvaro ha estado contestando a varios de ustedes después de la primera sesión, así que los invitamos a seguir haciéndolo. Incluso también le pueden escribir directamente a @emprendercuesta, que es su dirección en Twitter. Sí, mi Twitter es @emprendercuesta y mi correo electrónico es alvaro@sonar, ventures.com. Intentaré contestar lo antes posible, os lo prometo, y sobre todo, de verdad, que esta clase es una clase continua, no acaba aquí, sino que hasta la siguiente podéis hacer dudas, preguntas, lo que queráis. Que intento encontrar ese equilibrio entre la teoría y la práctica, que no siempre es fácil, con lo cual espero vuestro feedback por si queréis que me extienda más o menos en algunos aspectos. Genial. Bueno, muchísimas gracias una vez más y los veremos la próxima sesión. Adiós.